Ganadería inteligente. Su conexión con un futuro sustentable y rentable. Bienvenidos a Ganadería Inteligente, su conexión a un futuro rentable y sostenible. Este es un podcast creado por ABS Global pensando en el productor latinoamericano y sus necesidades. Mi nombre es Tabata González, voy a ser la moderadora de este espacio donde abordaremos temas de gran relevancia para la industria de carne y de leche, así como del uso de la genética en el campo. El día de hoy me acompaña un panel de expertos de ABS, de la parte de servicios técnicos y genéticos, y se los quiero presentar. Carolina Campos, genetista de leche en ABS Brasil. Luis Alonso Ruiz, gerente de cuentas estratégicas en ABS México. Felipe Arias, gerente de servicios técnicos y genéticos para Conosur, y finalmente Gastón Uslengui, gerente de servicios técnicos y genéticos para Argentina. Bienvenidos a este espacio. Y hoy vamos a estar hablando sobre la diversidad genética. Y para dar inicio a nuestra conversación, quisiera preguntarle a Carolina, ¿qué entendemos por diversidad genética y por qué es importante? Pues que cuando hablamos de diversidad genética, nos referimos básicamente a la cantidad y la variedad de líneas de sangre que se utilizan en el rebaño de un cliente o en un programa de mejoramiento de una empresa de genética. Así, tenemos como la cantidad de abuelos y bisabuelos maternos y todas las combinaciones de estos toros que se utilizan en este programa. Y eso es esencialmente lo que entendemos por diversidad genética. En la segunda parte de la pregunta, ¿por qué es importante? Y creo que es muy importante porque, como sabemos, a nivel mundial, el tamaño promedio de los rebaños lecheros están como aumentando de modo significativo. Por lo tanto, a medida que aumenta el tamaño del rebaño, nuestros clientes necesitan también por utilizar un mayor y más distinto número de toros. Otro punto a destacar es que a medida que más clientes optan por el uso de toros genómicos en lugar de los toros probados, sabemos que una vez más necesitamos utilizar más toros, porque la confiabilidad de esos toros genómicos es más baja do que las que logramos con los toros probados utilizados más en el pasado. Por lo tanto, hace necesario que todos nuestros clientes aumenten la cantidad de toros que utilizan. Otro cambio en la industria es que todos los animales en un centro de inseminación artificial, una empresa de genética, están como genéticamente protegidos. Entonces, por ejemplo, acá en ABS tenemos a nuestros toros Icon Sires. Esto significa que no existe más la época en que todas las empresas utilizaban todos los mejores toros de las otras para producir los toros futuros. Y muchos de nuestros competidores, muchos de los centros que compiten con nosotros, tienen una diversidad genética muy limitada hoy en día, lo que significa que tenemos una gran ventaja competitiva y es algo que debemos abordar. Muchísimas gracias, Carolina. Y bueno, con tu explicación me llevas a cuestionarme qué riesgos existen para los productores al usar siempre las mismas líneas genéticas. Sabemos que normalmente nuestros clientes les gusta mucho participar en la selección de sus sementales y pues siempre estamos buscando que confíen en uno como su asesor genético. Sin embargo, tradicionalmente cada finca, cada establo, cada hato tiene una costumbre de cómo seleccionar su genética. Y uno de los principales conflictos que nos llegamos a encontrar es que a veces quieren seleccionar toros que sean buenos en todo, lo cual es muy complicado y a veces el poner ciertos criterios para cada rasgo hace que se pierdan de toros muy buenos. Entonces, un ejemplo, si soy un productor que me fijo mucho en la vida productiva y de repente veo un toro que está abajo del percentil 80-90, lo descarto, pero puede ser que en otros rasgos sea muy sobresaliente
Entonces aquí lo que realmente uno les aconseja es no solo buscar el toro perfecto, sino ver el grupo de toros, que cada uno le aporte cosas diferentes y además eso le permite usar mayor variedad, ¿sí? Que a final de cuentas va también a tener un impacto positivo en disminuir los riesgos de consanguinidad. Y hablando de consanguinidad, también voy a poner como ejemplo la producción de leche. De repente cuando nosotros volteamos a ver los toros que traen mejores niveles en producción de leche, si volteamos a ver la pura leche, pues son muy atractivos y obviamente todos nuestros productores se dedican a vender leche. No todos la producen de las mismas características, pero al final de cuentas la leche es la razón de ser, por así decirlo. Entonces, cuando vemos esos toros que están mejor rankeados en leche, no nos damos cuenta o no volteamos a ver a los padres abuelos que a veces vienen de las mismas líneas genéticas y eso incrementa el riesgo de que haya consanguinidad y afecte otros rasgos que también son importantes económicamente, como la fertilidad. Por ahí en algunos congresos que hemos asistido, hay una gráfica que es muy común que compartan cuando hablamos de genética y producción, donde se ve cómo a lo largo de los años se mejoró mucho en producción de leche, pero eso tuvo un detrimento en la fertilidad, lo cual actualmente ya se ha corregido desde el punto de vista genético y también con mejores prácticas de manejo, pero siempre es una tentación voltear a ver mucho un rasgo, darle demasiado peso sin considerar la correlación que tiene con otros rasgos. Entonces, realmente el toro perfecto no existe y yo creo que lo mejor es fijarse en todo lo que aporta el promedio de grupo, el promedio del grupo de toros que vamos a seleccionar. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, teniendo este panel de expertos, quisiera saber quién me puede contestar cuáles son qué errores son comunes al momento de seleccionar toros. Yo creo que básicamente pasa por la forma en que hemos trabajado por mucho tiempo. La verdad es que la gente está acostumbrada a trabajar con cierta información que en el tiempo ha ido mejorando, ¿ya? Hoy en día tenemos mucha más información de la que teníamos hace años atrás. Tal como mencionó Luis, básicamente los productores o los tomadores de decisiones en términos genéticos tienden a fijarse en ciertos rasgos que pudiesen ser beneficiosos dentro de la forma en cómo ellos quieren producir, o para tratar de corregir ciertas falencias que pudiese tener en términos de conformación o en términos de desempeño su plantel. Ahora, el gran problema es que cuando nosotros seleccionamos rasgos separados, ¿ya? Como mencionaba Luis, es muy difícil el poder tener en cuenta no solamente los distintos rasgos y además las líneas genéticas que vienen trayendo en sus genes los toros que vamos a seleccionar, ¿ya? Es demasiada información. Por eso hace bastante tiempo que nosotros venimos tratando o procurando de que los clientes o que los productores de leche comiencen a trabajar con índices personalizados, ¿ya? En donde podemos de alguna forma hacer cierta valoración de los rasgos que son importantes para ellos, ¿ya? Y eso nos permite desligarnos un poquito del rasgo en particular, sino más bien mirar los rasgos desde un complejo más perfecto, que se puede decir, ¿ya? En donde incluimos todos los rasgos que requerimos, que sean de importancia para nosotros y les damos ciertos pesos en base a lo que cada productor necesita, ¿ya? Y de esa forma logramos desligarnos un poco de ciertos rasgos particulares que pudiesen tener cierta tendencia en una línea genética u otra, ¿ya? Pero de todas formas eso también hay que complementarlo con otras cosas. O sea, simplemente el mirar rasgos o el tener un índice no nos desliga del hecho de estar teniendo un rebaño que quizás pueda ser más consanguíneo o tener un rebaño que pudiese ser que aumente ciertas condiciones genéticas. Entonces, de alguna forma hay que tratar de complementar
toma de rasgos a través de un índice y tener herramientas que nos permitan decir o minimizar los riesgos que tenemos en términos de consanguinidad o en términos de condiciones genéticas. Súper claro. Y bueno, en ese sentido, entonces esta próxima pregunta creo que se la puedo dirigir a Gastón directamente. Y quisiera saber, Gastón, ¿qué herramientas tenemos para utilizar la diversidad genética logrando nuestros objetivos de selección? Bien, buenas tardes, Tabata, y muchas gracias por esta invitación y esta participación. Es una muy buena pregunta. El manejo genético de los rodeos lecheros requiere de una mayor profesionalización, al igual que muchas otras áreas, que el volumen y el flujo de información es tan dinámico y tan complejo que hoy en día es muy difícil de manejar por un solo operario o incluso por planillas de Excel y se torna imprescindible la utilización de herramientas digitales que tengan actualizaciones, que trabajen con modelos matemáticos, con algoritmos, que permitan manejar el pool de genes de un establecimiento, de un rebaño, de una forma profesional y con un objetivo bien y un criterio de selección bien determinado. En este sentido, una de las principales herramientas que disponemos y que existen disponibles en el mercado es la utilización de un índice de selección personalizada, que ya fue mencionado, pero es muy importante tener uno de ellos porque marca el norte genético de nuestra producción, pero a su vez nos va a permitir validar e ir monitoreando el avance genético si está ocurriendo en la dirección deseada y con la magnitud deseada, o si a través del monitoreo de ese índice personalizado estamos en condiciones o podemos visibilizar que es necesario alguna corrección o algún redireccionamiento. Otra de las herramientas y de gran importancia es GMS, que es un sistema de manejo genético, una herramienta computarizada que permite buscar los mejores apareamientos para cada una de las vacas o vaquillonas existentes en el establecimiento para poder, por un lado, disminuir al máximo posible la interferencia de la consanguinidad, evitar que animales con posibles condiciones genéticas entrelacen sus líneas genéticas y den lugar a descendencia o tengan problemas reproductivos por haberse cruzado, y sobre todo maximizar o hacer más eficiente el progreso genético en la dirección que el productor la haya planteado y como se desea. Por lo tanto, diría que hoy en día estas son dos de las principales herramientas que están disponibles para todos los productores, que funcionan muy bien y sobre todo lo más importante es que permiten monitorear el progreso genético a largo plazo. Excelente, Gastón, y quedó súper claro de la forma también en que lo explicaste. Y para esta pregunta final, para el cierre de nuestra conversación, me encantaría, si es posible, tener una reflexión de todos sobre los beneficios que tiene en el mediano y a largo plazo utilizar estas herramientas. Hablamos varias cosas aquí en este capítulo. Básicamente, la diversidad genética en términos de cuáles son los riesgos, en términos de consanguinidad y en términos de condiciones genéticas son difíciles de manejar, ¿ya? En términos de poder saberlo de forma fácil, ¿ya? En ese sentido, el uso de un programa de apareamiento nos permite de una u otra forma el tratar de minimizar los riesgos. ¿Por qué digo minimizar y no disminuir completamente? Básicamente porque todavía la información genética de nuestros animales o de la mayoría de las granjas sigue siendo a través de pedigrí, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con pedigrí, estamos asumiendo de que esa cría es hija del padre que nosotros decimos que es, y que es hija del abuelo que también le estamos asignando, y además estamos asumiendo que va a heredar cierta cantidad de genes, ¿ya? Lo que en la práctica se trata de llevar a lo que sea de una forma más o lo más correcta posible, ¿ya? Pero de todas formas sigue siendo, tiene un grado de error,
¿ya? En ese sentido, cuando hemos ido avanzando a través del tiempo y aplicando test genómicos, esto nos permite tener información fidedigna de los animales, ¿ya? En términos no solamente de saber cuál es el padre, sino más bien cuál es la carga genética que tiene cada uno de ellos, ¿ya? Lo que nosotros buscamos es el porcentaje de genes que son o que vienen de un antecesor que es común, ¿ya? Lo que trata de disminuir GMS de una u otra forma, ¿ya? A través de el sistema de pedigrí o a través de los genes en sí que tiene el animal, que obviamente es más preciso, es disminuir la probabilidad de que animales altamente emparentados tengan o sean usados como progenitores, ¿ya? Y en ese sentido, evidentemente, es un beneficio para todos los productores, ¿ya? En términos de que obviamente las condiciones genéticas y mis colegas aquí pueden hablar más profundamente de eso también, las condiciones genéticas y la consanguinidad generan desmedros en términos productivos probablemente futuros para cada uno de los productores. A mí me gustaría invitar a nuestros clientes que sigan participando con nosotros en la selección de su genética, que rompan ciertos tabúes, como esto que menciona Felipe Alfredo del índice personalizado. No hay como poner mayor atención a los rasgos que son económicamente importantes para su negocio, para su explotación, y que también disminuya riesgos al seleccionar más variedad de sementales, lo cual le va a ayudar mucho, por ejemplo, para fertilidad. Sabemos que actualmente se utilizan mucho los toros genómicos. Sin embargo, conforme va saliendo información nueva de ellos, hay toros que pueden subir en cuanto a sus valores o pueden disminuir. Si yo utilizo uno o dos sementales nada más y de repente por ahí me toca la mala suerte de que baja mucho en sus números, va a tener un gran impacto. En cambio, si yo selecciono 4, 6, 8 sementales, dependiendo del tamaño de mi explotación, voy a disminuir ese riesgo, voy a incrementar la variabilidad genética de mi hato y seguramente tendré muchos beneficios al cuidar el promedio de los rasgos más importantes para la explotación. Entonces, actualmente hay más herramientas biotecnológicas que nos ayudan a acelerar el progreso genético y los invitamos a acercarse a su asesor ABS. Nosotros tenemos la confianza de que sabemos hacer las cosas, tenemos el producto, tenemos las herramientas y solo tienen que confiar en nosotros, que siempre los estaremos apoyando en la toma de sus mejores decisiones. Me gustaría comentar también que con estas herramientas tenemos el poder de cómo equilibrar la consistencia y la diversidad en los toros, lo que es fundamental para garantizar que contamos con la genética que ayudará a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos y, como mis colegas han dicho, cómo evitar los ciertos riesgos de la endogamia. Muchísimas gracias. Gastón, no sé si tú quieres agregar alguna idea más para cerrar esta conversación. Bueno, Tabata, desde mi óptica, la profesionalización de lo que hacemos es algo que no se negocia. Día a día tenemos que ser más profesionales y el manejo de la información, el manejo de los rebaños no está exento a eso. Entonces, estoy convencido que es el camino. Cada herramienta que podamos desarrollar, que podamos actualizar y mejorar para que el productor lleve el rebaño a su destino a la mayor velocidad posible y lo más pronto posible, sin lugar a dudas va a traer muchos beneficios para su lechería, para el productor, y somos una empresa pionera en el desarrollo y entrega de herramientas a los productores, entonces ese es el camino en el cual estamos. Del mismo modo que no podemos estar ajenos a la utilización de las mejores herramientas, como el uso de la evaluación genómica, que bien se mencionó. Entonces, si existe una herramienta mejor para gestionar alguna variable del sistema, sí o sí estamos obligados a utilizarla. No podemos cometer el error de no utilizarla y pretender con el manejo, o por más que uno se sienta idóneo,
en el manejo de algunas variables, pero hoy en día las herramientas digitales y tecnológicas superan por mucho la capacidad de trabajo que tiene una persona, un operario o alguna planilla que eventualmente hubiéramos trabajado en la antigüedad. Entonces, sí o sí tenemos que ayornarnos a la tecnología, al uso de estas herramientas, que sin lugar a duda van a dar los resultados que se desean y los frutos necesarios. Yo quería agregar, tomando en cuenta un poco las palabras de Gastón, en términos de lo que significa profesionalización, ¿ya? Y quizás no es extrapolable a todas las partes del mundo, pero sí es bastante frecuente, al menos acá en Cono Sur. Hablamos de que el poder controlar estos eventuales problemas de poca diversidad genética y las eventuales consecuencias que tienen en términos de consanguinidad y otras situaciones indeseables, es dificultoso, ¿ya? Y muchas veces uno encuentra granjas que a veces no son de poco tamaño, o sea, a veces son bastante grandes, en donde hay poca información, ¿ya? Muy poca información, o a veces no llevan un programa de gestión, o a veces no anotan los padres, o lo anotan con nombre, etcétera. Hay un montón de situaciones que no son las más correctas y que dificultan el control de esto. Y a eso le sumamos de que hay granjas que no están dispuestas a llevar un programa de asignación, ¿ya? Entonces se nos va aumentando el eventual problema que pudiésemos tener, ¿ya? Si hablamos de profesionalización del sector lechero, si hablamos del cómo nosotros queremos ir avanzando año a año para tener mejores producciones, para ser más rentables, para que nuestras vacas sean más sanas, para tener un negocio cada vez más sustentable, evidentemente necesitamos el concientizar a nosotros mismos y también a los productores de que estas herramientas son útiles, están diseñadas por algo, que tienen una razón de ser, ¿ya? Y que son para la ayuda de ellos, ¿ya? Muchas veces por el no complicar el sistema, prefieren utilizar toros al barrer sin saber si es que ese toro eventualmente pueda tener un parentesco importante con las hembras con las cuales están siendo inseminados los animales. Entonces, evidentemente necesitamos profesionalizar el medio lechero, ¿ya? Y nosotros tenemos que hacernos parte de eso. Evidentemente tenemos la herramienta, pero sí necesitamos que la gente y los productores le tomen peso a esto, porque si no, podemos estar eligiendo los mejores toros y podemos estar probablemente invirtiendo mucho dinero en genética, pero quizás no le vamos a sacar el provecho que efectivamente esperamos, ¿ya? Por situaciones que son relativamente manejables a través de un sistema de asignación y a través de llevar un correcto registro de cuál es la información genética que tienen sus animales. Muchísimas gracias, Felipe, y gracias a todos también por estos últimos alcances. Este episodio fue muy importante para nosotros para hacerlo, ya que contamos con un panel de expertos ubicados en distintas partes de Latinoamérica. Y si usted, productor, encuentra algo de lo mencionado en este episodio que resuene con su producción, con algunas dudas que le surjan al momento de seleccionar la genética, los queremos dejar invitados a que nos hagan llegar sus comentarios o sus preguntas, que con mucho gusto nosotros les haremos llegar la respuesta más apropiada. Gracias por acompañarnos en otra edición de Ganadería Inteligente por ABS, su conexión con un futuro sustentable y rentable.